Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema Vivan ahora en Él. Y este tema o esta idea la voy a desarrollar basándome en Colosenses 2 del 6 al 7 que leímos al principio de la reunión. Pero vamos a empezar leyendo el versículo 6 que dice de la siguiente manera. Dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Qué importante, ¿verdad? Es recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Dice Pablo que la única forma, ¿verdad?, de ser salvos es recibiendo a Cristo como nuestro Señor, confesándolo como nuestro Señor. Pero el mismo Pablo nos deja ver algo interesante aquí, ¿verdad? Y es que una vez que recibimos a Cristo como Señor, no debemos de detenernos allí. No debemos decir, ya terminé porque ya recibí a Cristo como mi Señor. Pablo dice, si recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y no solamente Pablo, sino que todos los escritores del Nuevo Testamento afirman, ¿verdad?, que debemos de vivir en Jesús. Todos ellos creen algo, creen que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es vivir en Jesús. Si tú y yo tomamos la Escritura en serio, si tú y yo creemos lo que la Biblia nos enseña, Dios como el creador de todo lo que existe, Jesucristo como el creador de todo lo que existe, y que después de la muerte, ¿verdad?, pasaremos la eternidad con Dios, entonces tiene mucho sentido el que tanto Pablo como todos los escritores del Nuevo Testamento creyeran que lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir en Jesús, porque Jesús es la máxima realidad, ¿verdad? Jesús es el que sostiene todo, es lo que le da vida a todo. Así que tiene mucho sentido que como seres humanos lo mejor que podamos hacer es vivir en Jesús. Y los escritores del Nuevo Testamento expresaron esta idea de muchas maneras, con muchas frases, con muchos conceptos. Déjame decirte algunos de esos conceptos que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron para hablar de los efectos que tú y yo experimentamos cuando vivimos en Jesús. Por ejemplo, dijeron que cuando vivimos en Jesús somos justificados, somos perdonados, estamos vivos para Dios, recibimos vida eterna, estamos llenos de esperanza, no hay condenación sobre nosotros, vivimos en el amor de Dios, somos parte de su cuerpo, somos hechos santos, somos nuevas criaturas, somos libres, somos hijos de Dios. Todas estas frases, todas estas ideas que tú las encuentras a lo largo del Nuevo Testamento, es la manera en que los apóstoles, en que Pablo y los escritores del Nuevo Testamento nos dicen, lo mejor que tú puedes hacer es vivir en Jesús, porque este es el resultado de vivir en Jesús. Pero esta idea de que debemos vivir en Jesús y que es bueno vivir en Jesús, no surge en ellos, no nació en ellos, no nació en Pablo, no nació en los escritores del Nuevo Testamento. Esta idea surgió con Jesús. Jesús mismo afirmó que debemos de vivir en Él, que es bueno que vivamos en Él. Y cuando Jesús nos habla de vivir en Él, nos está invitando a acercarnos a Él, nos está invitando a imitarlo, nos está invitando a creer en Él, nos está invitando a seguirlo. Y vamos a ver algunos pasajes simplemente para refrescar nuestra memoria de cómo Jesús nos indica esta misma realidad o esta misma verdad, que debemos de vivir en Él y que es lo mejor que tú y yo podemos hacer como seres humanos, vivir en Jesús. Él lo dijo de las siguientes palabras, dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar, y hallarán descanso para
su alma. Qué buena noticia, ¿verdad? Qué buen mensaje nos está dando Jesús acerca de estar con Él, de vivir en Él, de acercarnos a Él. Pero también dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Obviamente no está hablando del hambre física, ¿verdad? Ya lo sabes, pero está hablando del hambre espiritual. Está hablando de esa hambre de sentirnos sin dirección, de sentirnos huérfanos en el mundo. Dice Jesús: el que a mí viene, ¿verdad?, nunca más tendrá hambre. El siguiente pasaje dice: el que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra manera, ¿verdad? Otra forma de Jesús expresarnos: si tú vives en mí, si tú te acercas a mí, si tú caminas conmigo, es lo mejor que puedes hacer. Es la mejor manera en la que puedes vivir aquí en la tierra. También dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. También dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y todas estas frases, ¿verdad?, tanto las que leí al principio de los escritores del Nuevo Testamento como estas palabras de Jesús, nos señalan en la misma dirección, nos guían en la misma dirección. Es bueno vivir en Jesús. Para eso fuimos creados. Como seres humanos, es lo mejor que podemos hacer. Cuando como seres humanos no vivimos en Jesús, nos perdemos, ¿verdad?, en una gran parte de todo esto que estoy mencionando. Y como dije al principio, ¿verdad?, Pablo dice: si es verdad que has recibido a Jesús como Señor, si tu oración de recibir a Jesús como Señor fue real, fue sincera, quiere decir que puedes vivir en Él. Porque la pregunta sería, ¿verdad? Ok, la Biblia nos dice que vivamos en Jesús. ¿Es posible vivir en Jesús? ¿Es algo alcanzable para nosotros vivir en Jesús? Y de acuerdo a Pablo es sí. Si tu declaración, si tu aceptación de Jesús como Señor es real, es posible vivir en Él. Y en este pasaje, donde Pablo nos anima a vivir en Jesús, Él nos enseña 4 formas en las que podemos vivir en Jesús. Entonces tenemos como estas señales, estas evidencias de lo que significa vivir en Jesús. Así diría el pasaje completo. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Pero luego nos da estos 4 puntos que nos enseñan cómo vivir en Él. Dice: arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y rebosando de gratitud. Así que el día de hoy rápidamente vamos a ver estos 4 puntos de lo que significa vivir en Jesús. ¿Cómo tú puedes saber si estás viviendo en Jesús? No solamente si has declarado que Jesús es tu Señor, no solamente si eres salvo, ¿verdad?, y sabes que vas a ir al cielo. No, ¿estás viviendo aquí en la tierra en Jesús? Vamos a verlo en estos 4 puntos. El primero dice: arraigados en Él. Y la palabra misma, ¿verdad?, nos dice de dónde viene su origen: arraigados. Y nos habla de echar raíces, ¿sí? La manera en que tú y yo vivimos en Jesús es echando raíces en Jesús mismo, ¿sí? Que Jesús se vuelva nuestra fuente de todo, se vuelva nuestro origen, se vuelva nuestro sustento. Arraigados, echen raíces. Y recuerda lo que hacen las raíces, ¿verdad? Esto lo vimos en alguna clase de ciencias naturales en la primaria, ¿verdad? Nos enseñaron acerca de las raíces. Y eso son lo que tal vez tú aprendiste de las raíces, que es la parte de la planta que crece bajo tierra y no la podemos ver, ¿verdad? Nosotros vemos las plantas, pero no vemos las raíces. Cuando tú y yo nos arraigamos en Jesús, va a suceder algo parecido. ¿Cómo sabes si tú tienes raíces en Jesús? Eso habla de tu vida personal
Eso habla de la vida que nosotros tal vez no vemos. Tu tiempo a solas con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios, que ninguno de nosotros podemos ver. Nos habla también de tu vida interior, ¿verdad? Que tú estás arraigado a Jesús internamente. Y nadie nos podemos juzgar en ese tema. Tú eres el único que puede saber si tú te estás arraigando a Jesús. Estás hablando con Él, hablas con Él todos los días, le expresas tu sentir, le expresas tus pensamientos. ¿Te sientes cercano a Él o te sientes lejano a Él? Arraigarnos significa, ¿verdad?, conectarnos con Jesús de una manera íntima, donde nos sentimos cercanos a Jesús. Pero también una raíz, ¿verdad?, es de donde recibe el agua y los nutrientes necesarios para que la planta se mantenga viva y pueda crecer fuerte. Y es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos conectados a Jesús, es de Jesús mismo que tú y yo recibimos la fuerza, el ánimo que necesitamos para seguir avanzando, aún para ser creativos, para ser útiles, ¿verdad? Ahorita leímos el pasaje donde Jesús nos dice, ¿verdad?, que Él es la vid, separados de mí, dicen, nada pueden hacer. Cuando tú y yo estamos conectados a Jesús, es que nos podemos volver fructíferos en todo lo que hacemos. Es de Jesús de donde recibimos nuestras fuerzas. Pero otra vez, eso sucede en tu vida personal, en tu vida íntima, ¿verdad? En aquello que yo no puedo ver, que los demás no pueden ver. Mantiene la planta en su lugar firme, conectada a la tierra, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando tú y yo nos arraigamos en Jesús, echamos raíces en Jesús, nos mantenemos firmes. No vamos a ser fácilmente movidos, ¿verdad?, de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que hemos confesado. Okay. Pero ahora la pregunta es, ¿verdad? Oye, Roberto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me arraigo en Jesús? ¿Cómo he hecho raíces en Jesús? Y la manera en que nos arraigamos en Jesús es echando raíces de confianza, ¿sí? Echando raíces de confianza en el amor de Jesús. Piensa en cualquier otra relación personal que tú tienes. Piensa en las relaciones más cercanas que tú tienes. Obviamente empezaríamos con el matrimonio, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa. ¿Por qué existe esa relación cercana? ¿Por qué, tomando las palabras de Dios mismo, por qué somos uno en el matrimonio? Y tiene que ver porque hemos echado raíces el uno con el otro. Y las raíces en el matrimonio se basan, ¿verdad?, en confianza. Se basa en que estamos confiados en el amor de nuestro cónyuge. Y estamos confiados en que los amamos a ellos, que tú amas a tu esposa, que tu esposa te ama a ti. Y esa certeza de amor es lo que nos une, es lo que nos hace que permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe. Lo mismo sucede en nuestra relación con Jesús. ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a echar esas raíces? Tenemos que echar raíces de confianza en el amor de Jesús. En otras palabras, no podemos dudar del amor de Jesús. Tenemos que abrazar el amor de Jesús hacia nosotros. Fíjate lo que dijo Pablo. Dijo, pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, con todos los que estamos aquí, con toda la iglesia alrededor del mundo, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Dónde dice Pablo que tenemos que arraigarnos y cimentarnos? En el amor de Dios. Así es como tú y yo nos arraigamos en Cristo. Es cuando abrazamos su amor, somos cautivados por su amor, no minimizamos su amor. Porque a veces los cristianos como que queremos minimizar el amor de Dios. No, lo más importante es la ley, lo más importante son los mandamientos. Y no, lo más importante es el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿verdad? Obviamente sus palabras, sus mandamientos son muy importantes, pero la esencia de quien Dios es Dios es amor. De una manera muy sencilla, vivir arraigados en Jesús
es vivir seguros de su amor. Y yo no sé, ¿verdad? Pero hay muchas historias, hay muchos testimonios de cristianos que no viven seguros del amor de Dios. Tal vez tiene que ver con la manera que aprendimos, la manera en que nos enseñaron en las iglesias, ¿verdad? Cada domingo estabas preocupado por si perdías tu salvación, ¿verdad? Dudabas de ese amor incondicional de Dios, ¿verdad? Siempre esforzándonos de alguna manera por ganar el amor de Dios con nuestras obras, con nuestra manera de vivir, lo cual simplemente creaba inseguridad. Cuando lo más certero en el universo, lo más cierto en el universo es que Dios nos ama. No por algo que tú y yo hagamos, sino por lo que Él es, por quién Él es, por lo que Él ha hecho. Entonces, vivir arraigados en Jesús significa vivir seguros de su amor. ¿Cómo yo sé si yo no estoy arraigado a mi esposa? Si yo dudo de su amor. ¿Cómo tú sabes si tu cónyuge no está arraigado contigo? Si él duda de tu amor. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Si nosotros dudamos del amor de Dios, quiere decir que no hemos echado raíces reales, profundas en nuestra relación con Dios. Pero luego sigue Pablo y nos habla del segundo punto y dice, edificados en Él. Una vez que echamos raíces en el amor de Dios, confiados en el amor de Dios, podemos empezar a construir nuestra vida. Podemos empezar a tomar decisiones. Empiezas a visualizar tu futuro basado en el amor de Dios. La idea, ¿verdad?, de edificar algo es cuando los cimientos ya han sido puestos. Este árbol, ¿verdad?, creció gracias a que tiene raíces. Sin esas raíces no pudiera crecer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. La manera en que tú y yo vamos a crecer es porque echamos raíces. Y una vez que echamos raíces, podemos empezar a crecer. Y tal vez, después de mucho tiempo en la iglesia, tal vez te preguntes, oye Roberto, ¿por qué no he crecido como debería de crecer? Y a lo mejor tenemos que volver al primer punto y preguntarnos, ¿estoy arraigado? ¿Estoy realmente convencido, seguro y confiado en el amor de Cristo? Ser edificado nos habla de construir y desarrollar una vida sobre el amor, la fidelidad de Dios. Porque el que tú y yo sepamos que somos amados incondicionalmente es lo que nos va a permitir tener estabilidad. Es lo que nos va a permitir tener constancia. Cuando no andamos dudando cada día, ¿verdad?, ¿dónde estoy parado delante de Dios? Sino que estás convencido de que el amor de Dios para ti es incondicional. Es lo que nos va a permitir crecer y ser fuertes espiritualmente, avanzar en la vida. Nuestra incapacidad de edificar nuestra vida en Jesús es el resultado de no confiar totalmente en su amor. Si tú, ¿verdad?, y cualquiera de nosotros, si tú encuentras muchas inconsistencias en tu vida cristiana, si encuentras, ¿verdad?, que a veces avanzas pero luego retrocedes más de la cuenta, ¿verdad?, y te encuentras en esta vida doble, pudiéramos decirlo, ¿verdad?, donde a veces avanzas y a veces retrocedes. A lo mejor es preguntarnos, ¿verdad?, ¿estoy arraigado en el amor de Dios? ¿Estoy confiado en el amor de Dios? Porque eso es fundamental para que puedas crecer, para que puedas edificarte. Y eso me lleva a la pregunta, y es ¿por qué no podemos creer que Jesús quiere lo mejor para nosotros? Porque si te pones a pensar, ¿verdad? Y la pregunta sería, oye, si tú tienes un buen concepto de Jesús, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no lo seguimos apasionadamente? ¿Por qué no lo imitamos apasionadamente? ¿Por qué no obedecemos sus palabras de la manera que lo deberíamos de hacer? Y tal vez sea porque no estamos tan seguros y convencidos de que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Que todo lo que Jesús nos dice, que todo lo que Jesús pide de nosotros es para nuestro bien.
Si estuviésemos totalmente convencidos de su amor, concluiríamos, ¿verdad?, que todas sus instrucciones, que todos sus mandamientos son para nuestro bien. Imagínate tener una relación personal con una persona aquí en la tierra y que tú sepas todo lo que sale de su boca, todo lo que piensa de mí, todo lo que me dice, todo lo que me expresa es para mi bien. Todo. Wow, qué increíble sería, ¿verdad?, poder tener una persona aquí en la tierra con esas características. Bueno, ese es Jesús para nosotros. Todo lo que Jesús nos dice, todo lo que Jesús nos pide, aún todo lo que Jesús nos manda, es para nuestro bien. Quiere decir que cuando tú y yo ignoramos sus palabras o desobedecemos abiertamente sus palabras, a lo mejor en el fondo es que no estás realmente convencido de que todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús te expresa es para tu bien. ¿Será esa la razón? Creo que vale la pena considerarlo, ¿verdad? Si estamos tratando de vivir en Él y de encontrar nuestras deficiencias en este tema. Veamos el siguiente pasaje conectado con esto. Dijo Jesús: por tanto, todo el que me oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Eso es lo que nos dice Jesús que va a suceder con nuestras vidas si tú y yo ponemos en práctica sus palabras. La pregunta es, ¿quién rechaza las instrucciones de construir una casa a prueba de tormentas? Imagínate que tú estás a punto de construir tu casa y que vives allá en la Florida, ¿verdad? Vives cerca del mar. Hay tormentas donde vives y viene el constructor y te dice: ¿sabe qué? Okay, pues esta es la forma en que construimos casas a prueba de tormentas aquí en la Florida, aquí en esta región. ¿Quién de nosotros rechazaríamos esas instrucciones? ¿Verdad? Si eres sabio, si tienes el más mínimo sentido común, tú vas a decir: ok, vamos a hacerlo de la manera en que tú dices. Vamos a construir una casa a prueba de tormentas. La Biblia dice que aquellos que no construyen casas a prueba de tormentas son los necios. Son los desobedientes, son aquellos que no ponen en práctica las palabras de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién rechazaría las instrucciones de construir una casa a prueba de tormentas? Y creo que la única razón sería aquellos que no creen en las instrucciones que estás dando. De una manera lógica, si viene este constructor y me dice: esta es la manera en que se construyen casas a pruebas de tormenta, y yo vivo en una zona de tormentas, la única razón por la que yo lo rechazo es porque yo no crea en él, porque crea que me está engañando, porque crea que no me está diciendo totalmente la verdad. Pero si confío en ese constructor, voy a construir la casa como él me está diciendo. Lo mismo sucede con Jesús. Si realmente confiáramos en él, si realmente creyéramos sus palabras, lo que haríamos es construir nuestra vida bajo sus palabras, bajo sus instrucciones, poniendo en práctica sus palabras. Y luego dice Pablo que la otra forma en la que vivimos en Jesús es cuando somos confirmados en la fe. Es cuando ya estamos establecidos, así como este árbol. O como el pasaje que leímos, cuando ya la casa está terminada y está construida sobre la roca. ¿Cómo sabemos que estamos establecidos en Jesús? Cuando llega la tormenta y no eres movido. ¿Cómo sabes que estás viviendo en Jesús? Cuando llega la dificultad, cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema y no te apartas de Jesús. Y no te sueltas de Jesús. Ahí es cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en Él. Cuando llega la dificultad. El ser confirmados en la fe nos habla de estar firmes, de estar seguros, de estar establecidos en Él. Acabamos de leer
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Tú y yo sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia nos los dice, que tú y yo como cristianos vamos a enfrentar dificultades en la tierra. Vamos a experimentar problemas. Los cristianos sufren las mismas enfermedades que sufre el resto de las personas. Sufrimos las mismas cosas, ¿verdad? Pero nos dice Jesús, pero si pones en práctica mis palabras, estás construyendo tu vida sobre la roca. Te vas a mantener firme, te vas a mantener en la dirección correcta, a pesar de la dificultad que pueda llegar a tu vida. Te vas a mantener conectado a Jesús, que al final ese es el fin de todo, la meta de todo, mantenernos conectados a Jesús. Vivir en Jesús nos lleva a una fe firme. Dice el siguiente pasaje: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. No solamente eso, ¿verdad? El mantenernos firmes no solamente es un esfuerzo personal. Si tú eres honesto, si tú eres sincero en tu deseo de mantenerte firme en Cristo, ¿sabes quién te va a ayudar? Dios mismo. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? No los voy a dejar solos. Yo me voy, dijo Jesús, pero les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él los va a guiar, Él les va a ayudar. Así que cuando tú y yo decidimos, yo quiero estar cerca de Jesús, yo quiero mantenerme firme, Dios es el que nos mantiene firmes en Jesús, en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, dice, déjalo leer al principio. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió y nos selló como propiedad suya, y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es el que nos mantiene firmes. Y por último, dice Pablo, la otra forma en que tú y yo sabemos si estamos viviendo en Jesús es si rebosamos o rebosando de gratitud. Si estamos rebosando de gratitud, si abundamos en gratitud, ¿verdad? Y tal vez eso no parezca tan espiritual, ¿verdad? Pero qué sencillo, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿cómo sé si estoy en Jesús? ¿Cómo sé si estoy viviendo en Jesús? Pregúntate qué tan agradecido eres. Pregúntate si consideras que tienes cosas para dar gracias. Pregúntate qué tanto expreso gratitud. ¿Abunda la gratitud en mí? La mayor evidencia de que somos agradecidos es que demos gracias. Ahora, esto lo he dicho muchas veces aquí en Epicentro, ¿verdad? No sé si alguna vez has tenido esa discusión, ¿verdad? Después de que hiciste algo por alguien o tu esposa hizo algo por ti, ¿verdad? Y se quedaron esperando las gracias, ¿verdad? Y te pregunté, ¿y por qué no das las gracias? No, es que sí estoy agradecido, simplemente no dije gracias, ¿verdad? Y es muy difícil creer eso, ¿verdad? Porque cuando realmente estamos agradecidos, ¿qué sucede? Damos gracias. Y otra vez, tal vez no parezca tan espiritual, pero creo que tú y yo debemos de tomarnos en serio eso y decir, yo necesito ser más agradecido. Debo de expresar gracias hasta por las cosas más simples, más sencillas, aún por aquellas cosas que pienso que se deben de hacer. O por aquellas cosas que crees que te mereces. Da gracias en todo momento, que abundes en gratitud. Eso es una evidencia de estar viviendo en Jesús, teniendo un lenguaje de gratitud. Vivir en Jesús es esencialmente vivir agradecidos. Vivir en Jesús es esencialmente vivir agradecidos. Esto es entender que todo lo que somos, que todo lo que tenemos se nos ha dado. Todo se nos ha dado. Dice el pasaje, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo, tu propia vida, el aire que respiras, tu capacidad de pensar, tu existencia, todo ha sido dado,
todo es un regalo. Las personas a nuestro lado. ¿Nunca has pensado en eso? ¿Nunca has pensado en lo increíble? Para aquellos que estamos casados, ¿nunca has pensado en lo increíble que es que otra persona decida vivir contigo? ¿Nunca lo has considerado? Que otra persona decida, voy a estar contigo hasta el final. Aun cuando ya nos conocen, ¿verdad? Aun cuando ya saben todo de nosotros, ¿verdad? Y no todo es tan bonito, ¿verdad? Y dicen, aquí estoy, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no somos agradecidos? Yo creo que para aquellos que estamos casados no debería de pasar un día en el que le dices a Dios, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. Ser agradecidos. Porque todo lo que tenemos se nos ha sido dado. Ha sido un regalo de parte de Dios. Tenemos que estar arraigados en Jesús, echar raíces en el amor de Jesús, seguros, confiados en el amor de Jesús. ¿Y sabes qué? Lo importante de esto, porque tú y yo podemos echar raíces en el amor de Jesús, estar fundamentados en el amor de Jesús, porque el amor de Jesús no depende de nosotros. El amor de Jesús es una realidad ya establecida, a la cual tú y yo simplemente tenemos que anclarnos a esa verdad del amor de Jesús. Tenemos que estar arraigados, tenemos que edificar toda nuestra vida en ese amor. Todo, tus relaciones, tus sueños, tus metas, todo debe de estar fundamentado en ese amor de Jesús. Tienes que estar confirmado en la fe, seguro, confiado, que a pesar que vengan dificultades, que a pesar que enfrentemos problemas, nada te va a separar del amor de Jesús. Como lo dijo Jesús, ¿verdad? Usando las palabras de Jesús, nada ni nadie te arrebatará de su mano. Eso es estar confirmado en la fe. Y después de que tenemos todo eso, es ser agradecidos por todo en nuestra vida. Expresar gratitud. No pierdas las oportunidades de expresar gratitud en todo momento.